Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Marisol Zavala, yo soy tutora del programa Todos a Aprender de la ciudad de Villavicencio. Tengo especialidad en matemáticas. En el día de hoy voy a abordar la sesión de trabajo situado de matemáticas correspondiente al ciclo 1. Esta trata o tiene como nombre Material de Matemáticas PTA-PRES en la teoría de las situaciones didácticas y RDP. Para iniciar, pues, unos acuerdos, tenemos estar presentes de mente, corazón y manos, saber manejar el tiempo, y muy importante es un cuaderno de notas para tomar apuntes, el uso respetuoso de los elementos tecnológicos durante que estemos ahorita en esta reunión, y seguridad y respeto para compartir perspectivas cuando tengamos el deseo de expresarnos, pero es que lo hagamos con mucho respeto. Entonces, iniciamos el objetivo de esta reunión o de esta STS, es reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas de este material que nosotros trabajamos a partir de esos elementos que nos proporciona la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y de la metodología de resolución de problemas de Polya. Entonces, entre esos objetivos específicos tenemos que reconocer esa tipología de esas situaciones que nos ofrece Brousseau. Vamos a retroalimentar la metodología de las resoluciones de problemas de Polya y la relación que hay entre esa teoría de situaciones didácticas y el enfoque RDP. ¿Dentro de quién? Dentro del el material PRES de matemáticas que ofrece el programa Todos a Aprender. Y entender de que este material es un insumo que nos orienta a construir situaciones didácticas en donde se vislumbra esa teoría de las situaciones didácticas y la metodología de resolución de problemas. Vamos a tener prácticamente 3 momentos en función de estructuración y transferencia, entonces exploración, estructuración y transferencia y una valoración. En la primera parte, que es los conocimientos previos, vamos a retomar, ya que pues ya conocemos el material PRES de matemáticas, los textos de matemáticas, entonces vamos a hacer rápidamente una contextualización. Entonces, este material es el material que respalda un proyecto del Ministerio de Educación que ve con la Universidad de los Andes y una organización PRES que es de Canadá. Ese material fue adaptado para la enseñanza de las matemáticas acá en Colombia, para la enseñanza de primaria. Como está ajustado, está adaptado, obviamente tuvieron en cuenta los referentes curriculares con respecto al área de matemáticas, entonces los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia. ¿De qué consta este material? De una guía pedagógica para docentes, donde nos dan las orientaciones didácticas, ese paso a paso que tenemos que, como docentes, dar a los estudiantes previo la utilización del cuadernillo de los estudiantes. O sea, ¿qué viene primero? Nosotros ver esa guía de los docentes para después saber cómo lo estructuramos nuestra planeación y luego sí llevarlo a los estudiantes y afianzar a través de esos cuadernos de la práctica para los estudiantes. ¿Cómo se lleva el proceso de la enseñanza de aprendizaje de este material? Acá se pretende desarrollar la competencia matemática. ¿A partir de qué? De una solución de problemas. Se le provee situaciones problema, ¿sí? Que esas situaciones problemas son contextualizadas, son situaciones que conoce el estudiante, que está inmerso en ellos, que pueden ser significativos para ellos. Y en donde se aborda esas situaciones problemas desde el enfoque de la resolución de problemas, que nos habla Polya. Y en donde él, para solucionar ese problema, no necesita simplemente atender lo que le dice el docente de esa ruta o de ese paso a paso,
o esos algoritmos que le da el docente para solucionar un problema, sino que él puede explorar más caminos, puede explorar más hipótesis que lo pueden llevar a esta solución de problemas. Entonces, como este material fue pensado desde el enfoque de resolución de problemas de Polya, entonces vamos a recordar cuáles son esos pasos que nos da Polya para solucionar un problema. Entonces nos tiene que, un problema se soluciona primero, vamos a entender el problema, vamos a comprenderlo, vamos a desglosarlo. Luego vamos a configurar un plan, ¿sí? Determinar cuál es la ruta, ese paso a paso para yo poder solucionar ese plan. Vamos luego a ejecutarlo, a ejecutar ese plan. Y por último, que es ahí donde en el tercer punto es que nosotros nos quedamos. Ok, la mayoría de personas y de estudiantes se quedan en ejecutar el plan, dio el resultado y ya. No. Queda un último paso que es mirar hacia atrás. Ahí es donde nosotros podemos ver el proceso metacognitivo, o sea que vamos a reflexionar de lo que hicimos anteriormente, en esos 3 pasos anteriores. Entonces vamos a reflexionar, mirar que si esa respuesta que me dio, si esa solución que yo determiné, siguiendo esos pasos anteriores, son coherentes con la pregunta que me están dando en la situación problema. Entonces ahí es un paso muy importante que generalmente se obvia. Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado este material? Está estructurado a partir de 4 etapas. Esta etapa, la primera etapa es la etapa de comprensión, en donde en esa etapa se presenta la situación problema, ahí hay un reconocimiento de saberes previos que tiene el estudiante se familiariza con ese contexto de la situación problema, lo lee, lo desglosa, se familiariza e identifica la tarea que debe realizar dentro de esa situación problema. Para luego que, cuando ya identifica esas tareas, entonces construye ese plan que lo lleva a solucionar ese problema. O sea, hace un esquema, ¿sí? La segunda etapa se llama etapa de descontextualización, centros de aprendizaje, son los centros de aprendizaje. Acá, como que ya dejamos el plan, ¿sí? Dejamos el esquema donde por donde nosotros tenemos que seguir para poder solucionar la tarea. Entonces, ahora nos vamos a dedicar ¿a qué? A construir esos saberes que necesitamos para solucionar la situación problema, que debe estar dentro de ese plan. Entonces, acá, cada situación didáctica, los textos, recuerden que cada grado tiene unos textos y tiene 2 textos para el estudiante. Y en el primer texto aborda la situación 1, situación 2, situación 3. Y en el segundo texto, la situación 4 y 5. Esas son secuencias didácticas en donde presentan una situación y dentro de tal hay una segunda etapa que están los centros de aprendizaje. Entonces, en esos centros de aprendizaje el niño, obviamente dirigido por el docente, va a construir esos saberes necesarios para poder solucionar esa situación problema que se está planteando. Entonces son los conceptos, los procedimientos que él desarrolla ahí. Ahora retoma, en la tercera etapa, retoma ese plan que construyó en la primera etapa de comprensión. Ese esquema lo va a ¿qué? A implementar, ¿sí? Lo va a desarrollar ese plan, ese esquema, va a socializar con su grupito, ¿sí? Porque puede ser que nosotros determinemos que esa situación problema sea individual, que se solucione, pero nosotros necesitamos desarrollar ese trabajo en equipo, entonces es mejor que lo hagan en grupo. Entonces ese grupo se pone, dan unas puestas en común de esa estrategia que tuvieron, que diseñaron en la primera etapa, lo van a poner en práctica y van a
dar unos conocimientos, vamos a mirar a ver si la solución que dio corresponde, ¿sí? Entonces van a llegar acá a implementar simplemente y luego a la cuarta etapa, que es la etapa de reflexión. Entonces van a hacer ese proceso metacognitivo, entre todos en plenaria, van a mirar cuál es la solución pertinente, cuál es la solución que contesta esas preguntas que hacen en la situación problema, si son viables, si son coherentes. Entonces ahí tienen que justificar y obviamente está direccionado por el docente. Y ahí llegan a determinar si las respuestas que dio cada uno de los grupos son las que contestan esas preguntas de la situación problema. Puede haber varias respuestas, porque el enfoque RDP, una de las características que tiene varias respuestas. Ahora, ¿cómo lo podemos relacionar con el enfoque RDP? Recuerden que acá nos dicen que esto está sustentado en el enfoque RDP. Entonces, ¿cómo podemos vislumbrar ese enfoque RDP acá? Podemos decir que en la etapa de comprensión, ¿sí?, podemos ver el entender el problema. Porque acá es donde el niño se familiariza o comprende, ¿sí?, e identifica las tareas. Pero también se ve configurar un plan en el momento en que él construye ese esquema. Entonces ahí vemos que en esta etapa podemos vislumbrar estos dos pasos de Polya. En la etapa de descontextualización podemos nosotros ver también inclusive los cuatro pasos, porque acá son varios centros de aprendizaje en donde también se les presentan situaciones, problemas más pequeños para desarrollar unos conocimientos, unos procedimientos. Entonces podemos ver, entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás. En la etapa tercera, en etapa de resolución, acá podemos relacionarlo con el paso 3, que es ejecutar el plan. Y por último, la etapa de reflexión, que acá es donde podemos retomar los aprendizajes, ¿sí?, de los centros de aprendizaje, los vincularlos y solucionar e implementar. Pues en la implementación podemos ver todo eso. Y acá reflexionamos en el resultado. ¿Es coherente o no? ¿Sí? Hay un proceso de metacognición. Entonces lo podemos relacionar con mirar hacia atrás. Pero tenemos que tener en cuenta que ese proceso de metacognición debe estar transversal en cada una de las etapas. Ahora empecemos con la estructuración y transferencia. Como les decía, esta teoría de las secuencias didácticas está dentro de los lineamientos curriculares de matemáticas, nos referencian en los lineamientos curriculares de matemáticas, nos hablan de la teoría de secuencias didácticas, dada por Rousseau. Acá en esta teoría se puede ver una relación marcada entre el docente y el estudiante, pero una relación que no es tan visible o explícita, ¿sí?, literalmente, sino es algo como más implícito en ciertos momentos. ¿Pero para qué? Para que estos dos, en esa relación, se puedan relacionar con un conocimiento que se quiere establecer en los estudiantes. Entonces, básicamente, ahí hay una relación docente-estudiante con el conocimiento en donde se crea unas situaciones didácticas. Entonces, del rol del estudiante, acá, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Simplemente él va a estar inmerso en una actividad científica en donde él puede actuar, formular, comprobar, construir modelos, crear lenguajes, ¿sí?, conceptos, sus propias teorías, intercambiar con otros, ¿sí?, en donde ellos van a construir unas posturas, unos conocimientos, tienen que enfrentarse a un medio que esté relacionado con él mismo, un medio que él conozca. ¿Y cuál es el rol del docente? El rol del docente es simplemente crear esa sociedad científica, una microsociedad científica, para que el niño entre en esa microsociedad y pueda hacer todo lo que nos dijimos al principio. Entonces, él es el ingeniero, el que diseña, el que propone al alumno una situación
pero con una intencionalidad, que es que él cree un conocimiento o un saber ya establecido. Para poder realmente ver la situación, en la teoría de las situaciones didácticas, lo vamos a empezar con esta situación, con esta actividad. Entonces, vamos a crear una situación. Entonces, vamos a empezar con una situación fundamental. ¿Cuál es esa situación fundamental? Es la que yo pienso como docente, como ingeniero de la didáctica, pienso para poder que se construya un saber. Yo pienso para construir, para poder que el niño construya un saber. En este caso, la situación fundamental es esta. Ernesto quiere jugar Tetris, pero él no tiene un dispositivo electrónico para hacerlo. Por lo tanto, él quiere construir uno con cartón. Sabe que cada pieza del Tetris se construye con 4 cuadrados y que al unirlos solamente comparten un solo lado con otro cuadrado. ¿Cuántas posibles piezas diferentes puede construir Ernesto? Entonces, teniendo en cuenta esta situación, que la llamamos situación fundamental, ahí se van a generar otras acciones, otras situaciones. De ahí es que parten otras situaciones. Pero esta es una situación pensada para construir ese conocimiento. O sea que ahí, en esta situación didáctica que es toda esta, se construye, se piensa, se diseña con una intencionalidad pedagógica. Entonces, en este momento, la intencionalidad pedagógica que tiene esta situación fundamental o toda esta situación didáctica es transformaciones sobre figuras planas, o sea, es lo que refiere a rotación, traslación y reflexión. Eso es lo que queremos. Acá hay una consigna. La consigna que se le da dentro de esta situación fundamental es que cada pieza del Tetris se construye con 4 cuadrados y que al unirlos solamente comparten un solo cuadrado con otro cuadrado. Eso es una consigna. Eso es lo que tienen que ellos asumir. Ahora, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Presentamos, diseñamos una situación de acción. ¿Y qué es una situación de acción? Una situación de acción, también, diseñamos otra situación de formulación y otra situación de validación. Estas 3 situaciones corresponden, se les puede llamar situación adidácticas. Situaciones adidácticas. ¿Por qué? Porque mientras que acá el docente es el que diseña, simplemente ahí está diseñado, no aparece el estudiante porque ahí está pensando el docente, o sea que ahí está presente este docente. Acá el que está presente básicamente es el estudiante, o sea, en la situación de acción, en la situación de formulación y en la situación de validación, están solamente presentes los estudiantes, su interacción la interacción con los otros y la interacción con un medio. ¿Y cuál es el medio? Acá el Tetris. El medio es el que nosotros le suministramos, ¿sí? La situación en este medio está un juego que se llama Tetris, ¿sí? Y lo estamos enfrentando ahí con unas consignas que él tiene que cumplir. Entonces, surge esta situación adidáctica como primera medida, en donde el niño individualmente, o puede ser un grupito, yo inicialmente puedo decir, bueno, la parejita, esta parejita va a hacer esto, o esta terna, ¿sí? O individualmente, va a enfrentarse a qué? A ese Tetris, se va a enfrentar a esas consignas que le dice para solucionar esa situación y él va a ayudar a Ernesto a encontrar esas piezas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Realizar todo lo que le dicen esas consignas utilizando un material, ¿sí? Para dar él, para que él pueda proponer cuál es la solución. O sea, cómo puede ayudar a Ernesto, cada niño. Entonces, acá lo hace o en grupitos o individualmente. Pero ahí no está visible el docente. Él solamente se tiene que relacionar el individuo con el medio. El medio le va a proporcionar una información para poder solucionar ese problema. Luego la formulación, ya cuando ya tiene postura, ya tiene unas hipótesis, ya tengo, no, mire, a mí me dio esto, lo va a compartir con sus, ¿qué? Con sus pares, con sus otros grupos, con sus otros compañeros. Los va a compartir, va a comunicar sus construcciones para complementarlas, ¿sí?
Ahora, ya cuando ya están en ese paso, ya ahora resulta que pueden surgir unas contradicciones quizás, ¿sí? Algo diferente a lo que ellos proponen. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Van a ¿qué? A justificar esas posturas. Esas posturas les van a argumentar, van a decir, no, acá a mí me dieron 5 fichas porque yo hice este procedimiento, ¿sí? Y es así. O el otro grupo dice, a mí me dio 7 fichas porque esto y esto. O alguno dice, no, a mí me dieron solamente 3 fichas por aquello. Entonces, entre todos se van a comunicar, pero además de comunicar, que lo hicieron acá, van a justificar, van a argumentar sus posturas, sus posiciones, ¿sí? Y acá obviamente se vislumbra, resalta los conceptos de rotación, traslación y reflexión. Y ahí entre todos van a ¿qué? A construir un conocimiento, ¿sí? Entre todos. Bueno, a mí me dio esto, entonces se van a justificar, van a ver si pueden convencer al otro de que esté bien. Llegará el momento en que sí, pero llegará el momento en que no puede, ¿sí? Entre unos no lo pueden. Y cuando pasa esto, recuerden que acá no aparece el docente explícitamente, está implícito, porque él construyó la situación. Pero además también puede estar presente ahí, pero no en el direccionamiento hacia lo que yo quiero que él llegue, sino que el direccionamiento con preguntas indagadoras para que lo conduzca a decidir el niño en esas posturas. Entonces, ahí pasó, llegó ahí. Pero ahí falta algo, porque quizás lo que construyeron ellos no es lo conveniente de acuerdo con los saberes ya establecidos en la teoría matemática. Entonces ahí, ¡pum!, aparece el docente. En ese docente, a partir de estos argumentos, a partir de esos conocimientos que crearon los estudiantes entre todos, obviamente él va a direccionar cada postura, va con base en qué, en lo que nosotros pretendemos de instaurar como saber. Y va a direccionar a través de preguntas de indagación, va a contrastar los conceptos que tienen cada uno de ellos y va a resaltar esos saberes que yo quiero, o sea, el concepto de rotación, de traslación y de reflexión. Ahí también se puede dar ya consignar en el cuaderno, porque ahí es donde se llega a las conclusiones basadas en un saber ya teórico. Entonces, acá esta situación donde aparece el docente, dirige todo, ya direcciona todo para lo que realmente se quiere, que es constituir ese saber, es lo que se llama situación de institucionalización. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí vemos ya las situaciones adidácticas. Toda esta es la situación didáctica y esta es la situación, estas tres son las situaciones adidácticas porque no está presente el docente. El docente está implícito, pero no explícito. Entonces podemos decir que las situaciones didácticas es una situación construida intencionalmente, debe ser con intención, no es una actividad para ponerlos ahí a distraerlos, no, tiene que haber una intencionalidad pedagógica, con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. Entonces, ese es el propósito. Me siento, me vuelvo ingeniero para poder construir una situación que lleve a que el niño construya un saber. Obviamente, en la última etapa vamos a estar presentes nosotros. En toda la etapa estamos, pero más marcado en la primera o en la construcción de toda la situación y en la última donde ya direccionamos total esa situación, ese saber. Acá hay una interrelación entre quién, docente, estudiante y un medio didáctico. El medio didáctico es la situación donde está el Tetris, acá en el ejemplo, ¿sí? Y se relacionan para poder esa construcción de ese conocimiento. Entonces, el docente proporciona el medio didáctico para que el estudiante adquiera el conocimiento. Ahora acá ya está toda la relación, entonces la situación didáctica, entonces donde se relaciona con un problema, un medio, pero no está presente él. El docente, para satisfacer el deseo del docente, es como para decir, mire,
haga este paso, siga esto, no. Tenemos que dejarlo solo para que ellos determinen esos pasos a pasos, determinen esas heurísticas que lo conducen a solucionar un problema, pero que la intención fundamental es construir un saber. Entonces la situación, acción, formulación y validación, acá entonces vemos el sujeto que se relaciona con un medio, el medio puede ser el Tetris, pero el medio puede ser una situación común y corriente, o una situación de la vida diaria, o puede ser una receta, y ese medio le va a proporcionar una información que se la devuelve al sujeto, que con los conocimientos previos los junta y toman unas posturas para solucionar ese problema. Luego acá las comunican a sus pares, ¿sí? Comparten, complementan, pero acá ya tienen que justificar y argumentar para llegar a un conocimiento. Y cuando aparece ¿quién? El docente, ya después de que en la situación de validación apareció el docente, está el conocimiento creado por los estudiantes, aparece el docente, ¿para qué? Para instaurar ese saber, ¿sí? Para que se institucionaliza ese saber de acuerdo con la teoría, el saber de la teoría de la matemática. Entonces, ¿cómo podemos relacionar los textos PRES con la teoría de las situaciones didácticas? Acá en la etapa de comprensión de los textos PRES se vislumbra una situación de acción, porque ahí se tiene que enfrentar el estudiante a la situación, al medio, ¿cierto? Para sacar la información. Lo conoce, se familiariza. Luego, en la etapa de descontextualización. En la etapa de descontextualización están todos los centros de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en esos centros de aprendizaje también hay una etapa de acción, de validación y de formulación, porque acá están construyendo unos saberes que necesita para poder solucionar el problema. En la etapa de resolución está la situación de formulación y la situación de validación. Acá es donde ¿qué? Comunican sus posturas, sus hipótesis, pero también las argumentan. Y por último, la etapa de reflexión, donde hay una validación, que es donde argumentan, donde ya hay un conocimiento establecido por los estudiantes, pero que es reforzado por el docente en la situación de institucionalización para instaurar pues el conocimiento. Y ahí vemos que hay una relación del docente, del estudiante muy marcada, aun cuando no está tan presente el docente tiene que pensar, analizar esa propuesta didáctica con la intencionalidad de llegar al saber. O sea, él tiene que hacer una lectura basada en las experiencias que él tiene, basada en el conocimiento matemático, basado en la didáctica, y también tiene un sentido de prospección, o sea que él puede visibilizar con anticipación los errores que él puede cometer para tenerlos en cuenta en esa situación que está diseñando y llevar al niño a que realmente construya ese conocimiento. Por último, tenemos el momento de valoración. Entonces vamos a hacernos unas preguntas. Vamos a reflexionar en torno a estas preguntas. ¿Cómo utilizamos el contexto de nuestros estudiantes para abordar conocimientos matemáticos? Esos contextos que son contextos muy abstractos, son contextos que simplemente van a obtenerlos ocupados nomás, simplemente, o realmente son contextos que van a hacer construir ese concepto matemático. Y la segunda, cuando planteamos las actividades matemáticas, nuestra intencionalidad es que el estudiante desarrolle las competencias matemáticas o simplemente es que ejercite unos algoritmos que les hemos suministrado. O sea, le damos la oportunidad a los niños a que creen heurísticas, a que creen rutas diferentes a las que yo les doy. Les doy la oportunidad de que él diga una solución descabellada sin tener en cuenta lo que yo le diga, en el sentido de que es la respuesta que yo le digo y es la que tiene que determinar. Ahí es donde nosotros hacemos que el niño comience a proponer, ¿sí? Esa competencia general de propositiva,
es donde él pueda, a partir de unos conocimientos que él tiene, a partir de una relación con un contexto, con un medio, él puede construir nuevas rutas, nuevas heurísticas, ¿sí? Y acá no está la otra pregunta, pero otra pregunta para reflexionar. ¿Cómo nos puede ayudar esta teoría de las situaciones didácticas en la construcción, en el diseño de guías de aprendizaje en educación remota que estamos nosotros viviendo actualmente? ¿Será que es viable? ¿Será que lo podemos utilizar? ¿Será que o no, que solamente es para el aula, allá donde yo esté? ¿O podemos utilizar el contexto donde ellos están, en la casa, con su familia, el trabajo de sus padres?